Yo sé que tú no crees en esta vaina. Y yo no quiero darle mente. Pero de que está pasando algo sobrenatural. Está pasando. En los años 80, Hezbollah tomó rehenes occidentales, generando tensiones diplomáticas. La inesperada salvación de estos rehenes llegaría desde República Dominicana, de la mano de un empresario libanés llamado Iskandar Safa, quien tenía vínculos con una dominicana. Safa se convirtió en un intermediario clave en las negociaciones de liberación de ciudadanos franceses. La operación para liberar a los rehenes no fue sencilla, ya que se autorizó un pago de aproximadamente $3 millones, que pasó por canales complejos y cuentas vinculadas a Safa para llegar a políticos franceses. Las autoridades francesas investigaron posibles irregularidades y comisiones relacionadas con la operación, adentrándose en una historia de secretos y dinero. El desenlace judicial fue claro, no se encontraron pruebas suficientes y Safa fue exonerado. La investigación se cerró, y nunca se estableció que hubiera cometido delito alguno. Para algunos fue un escándalo financiero y político, pero para otros solo fue un episodio más en la historia de negociaciones de rehenes. Mientras el mundo debatía sobre diplomacia y rescates millonarios, Safa vivía en República Dominicana, casado con una dominicana ex embajadora en los Emiratos Árabes. Iskandar Safa fue una figura que osciló entre la opulencia y los secretos, entre los negocios internacionales y las operaciones financieras multimillonarias. Su vida personal y familiar siempre estuvo rodeada de un misterioso aura. Se le relacionó con uno de los capítulos más complejos de los secuestros llevados a cabo por Hezbollah en los años 80, donde el dinero y la diplomacia se entrelazaron en una trama fascinante. Aunque su papel como mediador en esos eventos nunca pudo ser legalmente corroborado, los rumores sobre su involucramiento aún persisten en la actualidad. La República Dominicana fue uno de los escenarios donde Safa dejó su huella, forjando una existencia entre la influencia y la discreción. Especialmente estamos en la isla de Santo Domingo con riesgo de ver una desestabilización general de la isla, pero al presidente le conviene mucho. Y por eso yo entiendo quizá que coyunturalmente a él le interese eso, de que haya millones de dominicanos entretenidos viendo la casa de Alofoque. Advertencia. Todos los hechos aquí presentados son presuntamente y alegadamente, hasta que un tribunal competente determine lo contrario. Este es un documental que quizás muchos quisieran que nunca vieras. Es manga por hombro que está esta vaina. Definitivamente 2026 arrancó con las pilas puestas. Feliz 2026, ya estamos a 2. Muchas familias se están reintegrando a sus labores, tanto como escolares como de asuntos ligados al trabajo, y también el gobierno se ha reintegrado a sus actividades. La verdad es que 2025 fue un año de mucho exceso de poder. Vimos muchos abusos, mucha crueldad, y yo creo que este año 2026 debe ser tomado por el presidente de la República, Luis Abinader, como algo reflexivo, porque solamente le quedan 2 años en el poder, y si él tiene una previsión de lo que podrá pasar en estos años en República Dominicana, les aseguramos que en 2028 él habría o va a desear estar en este justo momento en el día de hoy y comenzar a hacer las cosas bien. Yo creo que hay muchos malos ejemplos de cosas que se cometieron en contra de la libertad de expresión, en contra del pueblo del dominicano, en contra de los intereses del dominicano. Se ha permitido mucho esto del tráfico de polvo blanco y la verdad es que fue muy vergonzoso. Señores, en el día de hoy les traigo una información bastante interesante que yo entiendo que el pueblo dominicano debe manejarla. Voy a leerle 2 fragmentos de reportaje publicado, uno de ellos en Univisión y otro en
en el periódico acento.com. Quien lo dirige es un asesor del presidente Luis Abinader. En el marco de los papeles de Panamá, el artículo describe acusaciones históricas que fueron investigadas en Francia y que no tuvieron condenas judiciales. Es importante señalar todo esto. Primero vamos a empezar por el artículo que fue publicado en Acento, que es uno de los periódicos ligados al presidente de la República. Dice: Iskandar Safa, influyente en República Dominicana y esposo de una embajadora, perseguido por Estados Unidos. Esta parte de perseguido, yo creo que esto fue algo sensacionalista por parte de Fausto Adame, quien fue que publicó esto, pero él fue investigado por la inteligencia de Estados Unidos porque era una persona de perfil de interés. Entre las cosas que podemos ver es que este señor Iskandar Safa es un poderoso hombre de negocio con intereses en República Dominicana, y dice el artículo que ayuda a políticos y a funcionarios locales. Entonces, él estaba casado con una dominicana. No voy a poner su fotografía, voy a tratar de desplazar la imagen un poquito más hacia abajo. Él estaba casado con una dominicana porque entiendo que ella no tiene nada que ver con lo que vamos a tratar en el día de hoy. Influye y tiene amigos políticos en la República Dominicana. Safa no está en la República Dominicana, pero tampoco se encuentra en ningún lugar donde Estados Unidos pueda reclamarlo. Safa tiene un profundo amor por los dominicanos y durante una parte del año se queda en su vivienda en el este del país, donde comparte con amigos dominicanos y extranjeros, y sobre todo que políticos locales lo visitan. ¿Por qué yo quiero mostrarle esto del periódico local de Acento, que es de República Dominicana primero? Porque este señor, primero, él, según lo que señala Acento, vivía y se quedaba en República Dominicana y recibía visitas de políticos que no fueron señalados en este reportaje. ¿Por qué yo quiero mencionar a este señor? Porque este señor, que es un empresario franco-libanés, fue el eje de una confusa negociación entre el gobierno de Francia y Hezbollah. En uno de los beneficiados fue una de las empresas que tiene que ver con Mossad. Entonces nosotros vamos a leer esto. ¿Por qué? Porque este señor fue, como lo describe, una investigación que hizo Univision. Este señor formó parte en una confusa negociación entre Francia y Hezbollah, donde se iban a liberar unas personas. Según esta investigación de Univision, vamos a leer el título: al empresario Iskandar Safa lo asesoraron para camuflar su identidad y comprar yates lujosos. El empresario franco-libanés Iskandar Safa, eje de una confusa negociación entre el gobierno francés y Hezbollah, es uno de los beneficiados en una empresa abierta en Mossack Fonseca. Esta investigación, que la publicó Juan Cooper el 2 de abril de 2016, sitúa a este señor como uno de los que ayudó a hacer ciertas negociaciones en un caso que pasó en los años 80. Pero a esta investigación ellos le hicieron una actualización que yo entiendo que es importante que se lea. Dice: en el artículo publicado por Univision el 3 de abril de 2015 titulado "Al hombre de negocio Iskandar Safa se le aconsejaron ocultar su identidad y comprar yates más caros", reportamos que un procedimiento criminal que se había iniciado contra él fue cerrado por falta de prueba, pero no tuvimos en cuenta que el señor Safa fue exonerado de todos los cargos respecto a las acusaciones relacionadas con la liberación de rehenes libaneses. La corte dictaminó que, escuchen esta parte, estas acusaciones nunca han sido fundamentadas, no han sido objeto de una investigación concreta en 8 años, e incluso la existencia de un rescate pagado por el Estado francés al Líbano para la liberación de sus rehenes
no se apoya en ninguna evidencia. Al terminar el caso, el señor Safa recibió $250,000 que había pagado como fianza con intereses. No fue la intención del autor del artículo de abril acusar al señor Safa de soborno a funcionarios públicos o malversación en prácticas ilegales. Ellos hacen esta aclaración porque este señor se dice que presuntamente Francia habría pagado a Hezbollah, le habría pagado un rescate, pero que ese rescate se vendió como que eso se hizo de forma gratuita, o sea, que no hubo transacciones de dinero. Y se habla de que supuestamente Francia le pagó un dinero a Hezbollah y de que supuestamente ese dinero que se le pagó a Hezbollah hubieron políticos en Francia que obtuvieron una comisión de dinero a través de Safa. Como ya se lo tuvimos leyendo, ya un juez dictaminó que no había investigación ni pruebas concluyentes y por eso no hubo condena contra el señor Safa con este tema. Ya aclarado esto, vamos a continuar lo que dice el artículo. Dice: un poderoso y controvertido empresario franco-libanés es otro de los clientes de la firma panameña Mossack y Fonseca, que a pesar de tener un historial turbio, fue asesorado para camuflar su identidad a través de compañía fantasma para realizar un multimillonario negocio. En su caso fue para comprarle un yate más grande del mundo en 2009. Se trata de Iskandar Safa, nacido en Gadil, el Líbano, en 1955, según consta en su pasaporte francés. Safa es dueño junto a sus hermanos de un conglomerado de empresas que tiene importantes inversiones que fabrican barcos de guerra, buques de carga y yates lujosos en distintas ciudades europeas y en Medio Oriente. Originario de una familia libanesa aristócrata de la religión católica maronista, Iskandar Safa se hizo conocido a raíz de un escándalo político en 1988, cuando, según reportaron algunos medios de Francia, sirvió de intermediario entre el gobierno del entonces primer ministro Jacques Chirac y un grupo fundamentalista islámico, Hezbollah, para liberar a 5 ciudadanos franceses en el Líbano. Al parecer, por órdenes del gobierno de Irán, quien históricamente ha brindado apoyo económico y político a esa organización radical chiita, según reportó en su momento el diario francés Le Monde, Iskandar Safa fue el eje central de una confusa negociación entre el gobierno de Francia y Hezbollah, en la que Chirac y sus ministros de Interior, Pascal, aprobaron un pago de $3 millones para el rescate de rehenes. Una década más tarde, en enero del 2001, la inteligencia de Francia encontró que durante varios años después de la liberación de los secuestrados, se realizaron transacciones de dinero desde algunas cuentas bancarias de Safa a personas cercanas a Pascal y a Jean-Charles Marchiani, un político francés experto en antiterrorismo que también participó en las negociaciones con Hezbollah y que después se convirtió en diputado del Parlamento Europeo. Con esa información, los fiscales franceses abrieron una investigación en la que identificaron malversación de dinero en el pago de rescate de los rehenes y concluyeron que Iskandar Safa también pagaba soborno periódico a Pascal y a Marchiani, según reportó Le Monde. Después de tener una investigación judicial abierta y evadir a las autoridades francesas durante años, a final de 2006, Safa pagó una fianza de $250,000 a una corte de París y un tiempo después el caso fue cerrado por falta de pruebas. Señores, ¿qué es lo importante que se tiene que señalar esto? Porque aquí, en esta parte, vamos a ver, dice su relación con la familia.
¿Qué es lo importante qué es lo importante que nosotros tenemos que señalar en este caso? ¿Qué es lo importante que nos ocupa a nosotros en el día de hoy? Y algo que yo creo que también que nosotros queremos destacar también, que nosotros entendemos. Vamos a ver. Vamos a ver. Algo que nosotros queremos señalar es que, como señala el propio reportaje, esta investigación fueron cerradas sin pruebas concluyentes que lo haya determinado un juez. Pero desde el punto de vista de nosotros que vemos este tipo de reportaje, a nosotros nos parece fascinante esta historia que habría pasado, donde este señor, me parece que lamentablemente el año pasado perdió la vida. Me parece que estaba luchando contra el cáncer. Este señor vivió una vida muy poderosa, tuvo mucha influencia en República Dominicana, según lo que dice el periódico Acento. Se le definía a este señor como un hombre influyente. Entonces nosotros nos da mucha curiosidad realmente cuáles eran esos políticos que iban a visitar a este señor en su casa. Dice que supuestamente él tenía una casa en Casa de Campo y que él amaba a República Dominicana. Esta es la información que había sido publicada en los medios dominicanos. Y yo entiendo que muchos eventos que pasan alrededor de República Dominicana, primero nos dejan ver que nosotros somos una isla rica, señores. Somos ricas simplemente, y abarco este tema de Haití, somos ricos simplemente por la ubicación que tiene nuestro país geográficamente. Somos ricos porque muchas personas de diferentes partes del mundo, cuando usted ve en la República Dominicana, cuando se trata de inteligencia, tanto de Francia como de España, del Mossad, que tiene que ver con Israel, la inteligencia de Estados Unidos, República Dominicana forma una parte muy esencial, si se podría decir, de lo que tiene que ver con esto de la geopolítica. Por eso a mí me ha preocupado desde hace muchísimo tiempo investigar mucho acerca de los extranjeros que han terminado viviendo en República Dominicana. ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Cuáles son sus motivaciones? Si realmente velan por el interés y el bienestar de República Dominicana. Pero lo que nos damos cuenta con este tipo de información es de que muchos políticos están ligados a muchas cosas que son, yo digo, opacas, que no quedaron muy claras en el tiempo. Entonces, por eso que nosotros vivimos comentando este tipo de casos, porque es importante que el pueblo dominicano se informe desde un punto de vista histórico. Nosotros, personalmente, en nuestro canal de YouTube, hemos sido muy enfáticos, tratamos temas diferentes a otros tipos de canales de YouTube. Hemos sido objeto de mucha envidia, o yo le llamo celo profesional innecesario, porque nosotros no nos vendemos como los más profesionales. No nos vendemos como que nosotros queremos opacar a otros comunicadores. Pero hay otros comunicadores que lamentablemente salieron en escándalo de USAID, fueron señalados por Sembra Media y se han dedicado a difamar porque ven a la comunicación que nosotros hacemos como una especie de competencia. Y es por eso cuando mucha gente, usted tiene que darse cuenta que hay muchos comunicadores que ponen el beneficio económico por delante del bienestar de dominicanos. Y es por eso que usted se da cuenta con la profundidad con que analizan los temas. Siempre lo hacen de una manera muy superficial y no van directamente a lo que el pueblo realmente debería interesarle a todos. Bueno, señores, hasta aquí nuestro video del día de hoy. Siempre recordándole que todo lo dicho, reproducido y mostrado es alegadamente y supuestamente hasta que un fiscal competente y un juez competente determine la veracidad de lo mismo. Chupe usted y déjeme el cabo.